Poderosa oración por restauración sobrenatural, San Antonio de Padua. Guión para video católico. Algo te ha sido quitado. Quizás ocurrió lentamente, tan poco a poco que apenas lo notaste, hasta el día en que miraste lo que quedaba y te diste cuenta de cuánto habías perdido. O quizás ocurrió de golpe, como si el suelo se hundiera bajo tus pies. De cualquier manera, aquí estás ahora, cargando una pérdida que no ha sido restaurada, una herida que no ha sanado del todo, una situación ante la cual el mundo te ha dicho calladamente que debes aceptar. Y algo dentro de ti se niega. Esa negativa no es terquedad. Esa negativa es fe. Y la fe, sin importar cuán pequeña sea, sin importar cuán golpeada esté, es exactamente aquello a lo que el cielo responde. Restauración no es una palabra que el mundo usa con frecuencia, mas el mundo tiende a decir, sigue adelante. Acepta la nueva normalidad. Reduce tus pérdidas. Encuentra la manera de vivir sin lo que tenías. Pero el Evangelio no dice eso. El Dios de las Escrituras es un Dios que restaura. Restauró las fortunas de Job al doble de lo que había perdido. Restauró la vista de los ciegos. Restauró a los muertos a la vida. Restauró a Pedro, quien lo había negado 3 veces, al lugar de pastor de su iglesia. Dios se dedica a devolver lo que se ha perdido, a sanar lo que se ha roto y a reconstruir lo que ha caído. Y hoy, por medio de la intercesión de uno de los santos más poderosos que jamás hayan vivido, vamos a orar exactamente por eso. Bienvenido. Desde lo más profundo de este momento, bienvenido. Has llegado a un lugar de oración y santa expectativa, y estamos muy agradecidos de que estés aquí. Y hoy invocaremos a San Antonio de Padua, el taumaturgo, el hacedor de milagros, el santo que en 8 siglos de devoción jamás ha fallado a un alma que acudió a él con sincera necesidad. Vamos a orar juntos con fe por la restauración sobrenatural en tu vida, en tu familia, en tu salud, en tus finanzas, en cada área donde la pérdida ha echado raíces y donde solo un milagro puede producir lo que estás esperando. Si hoy estás confiando en Dios por algo, si hay una necesidad ardiendo en tu corazón, una pérdida que desesperadamente esperas recuperar, una situación que crees que Dios puede restaurar, tómate un momento ahora mismo para dar like a este video y compartirlo con alguien que necesite esta oración. Suscríbete a este canal para que cada oración, cada momento de gracia, cada video, llegue a ti antes que a nadie. Y tu único acto de compartir podría ser el comienzo de la restauración de alguien más. Hazlo ahora, y luego entremos juntos en esta oración. Comencemos con lo que restauración realmente significa, porque es fácil confundirla con reparación. Reparación es lo que haces cuando tapas una grieta en una pared. Restauración es lo que Dios hace cuando derriba la pared vieja por completo y construye algo mucho más hermoso en su lugar. Cuando Dios restaura, no simplemente devuelve las cosas a donde estaban, las devuelve a donde siempre debieron haber estado. El libro de Joel promete: os restituiré los años que devoró la langosta. No solo el grano que fue robado, los años. Dios restaura el tiempo. Dios restaura las estaciones. Dios restaura lo que parecía perdido para siempre porque Él opera más allá de los límites de lo que nos parece posible. ¿Y quién mejor para interceder por nosotros en ese tipo de oración que San Antonio de Padua? Un hombre que, en su propia vida, restauró lo que fue cercenado, recuperó lo que fue robado, devolvió lo que había sido dado por perdido para siempre. Si aún no conoces la historia completa de este hombre extraordinario, lo que estás a punto de escuchar cambiará la manera en que oras. Fernando Martins de Buloes nació en Lisboa, Portugal, en 1195, en el seno de una familia de noble linaje. Desde sus primeros años, había en él algo que lo distinguía, una seriedad del alma, un hambre de Dios que no podía ser satisfecha por la vida ordinaria que su familia había planeado para él. A los 15 años había ingresado a la Orden Agustina,
una de las comunidades religiosas más exigentes intelectualmente de su tiempo. Estudió teología, escritura, sanó filosofía y los escritos de los padres de la Iglesia con extraordinaria disciplina. Se convirtió, por cualquier medida humana, en uno de los jóvenes más instruidos de Portugal. Pero algo todavía faltaba. Algo todavía tiraba de él desde un lugar más profundo. Y entonces, en 1220, 5 frailes franciscanos fueron martirizados en Marruecos mientras predicaban el Evangelio a gobernantes musulmanes. Sus restos fueron llevados a través de Coimbra, donde Fernando vivía. Él los vio. Estuvo en presencia de hombres que lo habían dado todo, que habían elegido la muerte antes que el compromiso, que habían elegido a Dios antes que la supervivencia. Y en ese momento, la vida intelectual que había construido ya no era suficiente. Necesitaba estar donde esos hombres habían estado. Necesitaba darlo todo. Se unió a la orden franciscana, tomando el nombre de Antonio. Pidió ser enviado a África para morir como mártir, y fue detenido por una enfermedad. Su barco, desviado por la tormenta, llegó a Sicilia. Luego viajó a Italia, desconocido, sin ser reconocido, asignado a trabajos simples en la cocina y labores manuales. Nadie sabía quién era. Nadie sabía lo que llevaba dentro. Y Antonio estaba contento con eso. No se había hecho franciscano para ser conocido. Se había hecho franciscano para ser de Dios. Entonces llegó el momento que lo cambió todo. En una ceremonia de ordenación en Forlí, cuando todos los predicadores que debían hablar no habían llegado y el clero reunido permanecía en incómodo silencio, alguien se dirigió a Antonio, ese fraile silencioso y desconocido que fregaba ollas, y le pidió que dijera lo que el Espíritu Santo pusiera en su corazón. Lo que siguió fue uno de los momentos más asombrosos en la historia de la predicación católica. Antonio abrió la boca, y las palabras que salieron fueron tan poderosas, tan saturadas de la Escritura, tan vivas con el fuego de Dios, que toda la asamblea quedó en atónito silencio. El propio San Francisco, al escuchar los relatos, nombró a Antonio como el primer maestro oficial de teología de la orden franciscana, escribiéndole personalmente: «A mi queridísimo hermano Antonio, el hermano Francisco le envía saludos. Es mi voluntad que enseñes a los frailes la sagrada teología». Detente un momento. Piensa en eso. Un hombre que había estado escondido en el anonimato, haciendo trabajos de cocina, completamente ignorado. Y Dios lo había estado preparando todo el tiempo. ¿Te suena familiar? ¿Has sido ignorado? ¿Has estado esperando en un lugar oculto, haciendo un trabajo fiel y silencioso, preguntándote si Dios ha olvidado los dones que puso en ti? No los ha olvidado. Está preparando para ti un momento de la misma manera en que preparó un momento para Antonio. Y lo que salga de esa preparación asombrará a quienes creían que ya te conocían. Antonio continuó predicando por toda Italia y Francia con tal poder que ciudades enteras se arrepentían. Criminales confesaban. Herejes regresaban a la fe. Las calles no podían contener a las multitudes que venían a escucharlo. Predicaba al aire libre porque ningún edificio era suficientemente grande. Era llamado el Arca del Testamento, el que llevaba la palabra viva. Y los milagros, las sanaciones, las restauraciones, las inversiones imposibles, lo acompañaban a donde quiera que iba. La Iglesia Católica canonizó a Antonio de Padua 11 meses después de su muerte en 1231. 11 meses. En la historia de la Iglesia, ninguna canonización había avanzado tan rápidamente. La evidencia de su intercesión milagrosa era simplemente demasiado masiva, demasiado bien documentada, demasiado innegable como para requerir las décadas habituales de deliberación. El cielo había hecho su propio anuncio. Y ahora, casi 800 años después, millones y millones de católicos en todo el mundo continúan experimentando su intercesión. No como una curiosidad histórica, como una realidad viva. ¿Eres uno de ellos?
¿Alguna vez le has pedido algo a Antonio y lo has recibido? ¿O estás aquí hoy por primera vez, lo suficientemente desesperado como para intentar cualquier cosa, o lo suficientemente esperanzado como para creer que tal vez, quizás, hay algo en esta antigua tradición de pedirles a los santos que lleven nuestras oraciones ante el trono de Dios? De cualquier manera, estás en el lugar correcto. Y lo que estamos a punto de orar juntos no es un ejercicio religioso, es un acto de fe. Es una decisión de creer que el Dios que obró milagros a través de Antonio en el siglo XIII es exactamente el mismo Dios que está escuchando tu oración en este momento. Enraicemos esta oración en la Escritura, porque nuestra fe no flota libre de la palabra de Dios, está plantada en ella. La carta de Santiago, capítulo 5, versículo 16, nos dice: la oración ferviente del justo tiene mucho poder. Antonio de Padua fue uno de los hombres más justos que jamás caminaron sobre la tierra. No porque fuera impecable, sino porque había entregado su vida tan completamente a Dios que su voluntad y la voluntad de Dios se habían convertido en un movimiento continuo. Sus oraciones, ofrecidas ahora desde la gloria, llevan esa misma autoridad. No son debilitadas por la muerte, son amplificadas por ella. En el Evangelio de Lucas, capítulo 15, Jesús narra 3 historias seguidas: la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. En las 3, lo perdido es encontrado. La oveja es llevada a casa sobre los hombros del pastor. La moneda es recuperada por una mujer que barre cada rincón de su casa hasta encontrarla. El hijo regresa a un padre que miraba el camino cada día. Jesús no contó esas 3 historias por accidente. Estaba estableciendo un patrón de cómo piensa Dios sobre lo que se pierde. Piensa en ello hasta que es encontrado. Lo busca. Se celebra cuando regresa. Ese es el corazón del Dios al que invocamos hoy. Él no es indiferente a lo que has perdido. Ha estado buscando la manera de restituírtelo. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 11, cuando Lázaro había estado en la tumba por 4 días, no 1 ni 2, sino 4 días, cuando incluso Marta dijo: Señor, ya huele mal. Jesús se detuvo ante la entrada de esa tumba y lloró. Y luego ordenó: Lázaro, sal fuera. 4 días. El momento en que toda esperanza humana no solo se había ido, sino que se estaba descomponiendo. Y Jesús lo restauró. Este es el Dios a quien servimos. Este es el Dios al que le pedimos hoy. No el Dios de quizás pueda hacer algo. El Dios de sal fuera. El Dios de la restauración total, definitiva y sobrenatural. Si esta oración ya está haciendo algo dentro de ti, si algo está despertando en tu pecho que ha estado dormido por mucho tiempo, no dejes pasar este momento. Dale like ahora mismo. Comparte este video con alguien que ha perdido algo que cree que no puede volver. Tu acto de compartir es en sí mismo un acto de fe. Una declaración de que crees que Dios puede restaurar lo que se ha perdido. Y suscríbete a este canal para no perderte nunca otra oración como esta. Quédate con nosotros, porque la oración que estamos a punto de entrar es el corazón de todo. Oremos. Señor Dios, Padre de toda restauración, autor de toda segunda oportunidad, hacedor de cada nueva mañana, venimos ante ti con las manos abiertas y los corazones quebrantados. Venimos no porque hayamos ganado el derecho de estar ante ti, sino porque tu Hijo compró ese derecho para nosotros en la cruz y nosotros entramos por la puerta que Él abrió. Venimos cargando pérdidas. Venimos cargando el dolor por las cosas idas, por las personas ausentes, por la salud disminuida, por los sueños postergados, por la alegría que una vez vivió en nosotros y que ahora guarda silencio. Traemos todo eso y lo ponemos aquí, al pie de la cruz, en la presencia de tu siervo San Antonio de Padua, a quien pedimos que se erija como nuestro intercesor en este momento de urgente necesidad. San Antonio, te invocamos. Tú que estuviste en las calles de Padua y Rímini,
y tu luz, y moviste a miles a arrodillarse. Tú que miraste lo imposible y viste únicamente el poder de Dios esperando ser liberado. Tú que jamás rechazaste a un alma en desesperación, ni en tu vida ni en los 8 siglos transcurridos desde tu muerte. Te invocamos ahora, en esta hora, con todo lo que tenemos. Hay alguien que está viendo esta oración en este momento y ha estado sosteniéndose de un hilo. Ha sido fuerte en público y ha llorado en privado. Ha sonreído en los momentos correctos y luego ha conducido a casa en silencio, cargando un peso tan pesado que ha comenzado a afectar cómo duerme, cómo come, cómo mira el futuro. No perdió su fe, pero perdió la sensación de fe. Todavía cree en Dios, pero ha perdido la certeza de que Dios está actuando en su favor. San Antonio, encuéntralo. Ve ante el Padre con su nombre. Preséntate ante el cielo en su nombre y di: este necesita sentirte de nuevo. Este necesita una señal, y este necesita saber que la pérdida que carga no es permanente, que la restauración no solo es posible, sino que está en camino. ¿Lo crees tú? Incluso ahora, incluso mientras lees o escuchas estas palabras, ¿crees que tu situación no es permanente? ¿Que el último capítulo aún no ha sido escrito? ¿Que lo que parece un final en tus circunstancias naturales podría ser en realidad la preparación para algo que el enemigo nunca quiso que recibieras? Mantén esa pregunta en tu corazón. No la respondas demasiado rápido. Deja que repose. Porque lo que Dios está haciendo en ti ahora mismo, en la espera, en el aún no ver, es tan importante como el milagro mismo. Señor Jesús, les dijiste a tus discípulos en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, que hay cosas que solo salen por medio de la oración y el ayuno. No porque Dios sea reacio, ni sino porque algunos milagros requieren en nosotros una profundidad particular de entrega antes de poder recibirlos. No siempre sabemos qué clase de milagro estamos pidiendo hoy. No siempre sabemos qué obra profunda estás haciendo en nosotros mientras esperamos. Pero confiamos en ti. Confiamos en que no estás desperdiciando nuestro dolor. Confiamos en que cada día de espera ha sido un día de preparación. Y te pedimos ahora, en la autoridad del nombre de Jesús y en la intercesión de tu Santo Antonio, que la preparación termine y que comience la restauración. San Antonio, tú sabías lo que era esperar. Esperaste en el anonimato durante años. Fregaste platos cuando habías sido formado en teología. Eras invisible cuando Dios te había llamado a ser luz. Y sin embargo no te amargaste. No exigiste tu momento. Confiaste en que Dios sabía el tiempo, y te entregaste completamente a lo que Él ponía frente a ti. Esa confianza radical, sin prisas, incondicional, fue lo que te convirtió en instrumento de tantos milagros. Te pedimos que infundas algo de esa confianza en nosotros hoy. Ruega por nosotros no solo por el milagro que buscamos, sino por la capacidad de confiar en Dios incluso mientras aún estamos esperándolo. Hablemos ahora de clases específicas de restauración, porque tu necesidad tiene un nombre. No es abstracta, no es general, es específica. Una relación específica, un diagnóstico específico, una realidad financiera específica, una pérdida que ocurrió en un día específico y que nunca ha sanado del todo. Dios conoce el nombre de tu necesidad específica. Lo conocía antes de que nacieras, y San Antonio, y que vive en la perfecta claridad de la presencia de Dios, también lo conoce. Así que nombremos algunas de ellas aquí, y mientras lo hacemos, presenta tu propia necesidad ante Dios, y deja que estas palabras la lleven. Para quien le ha sido robada la salud, cuyo cuerpo se movía libremente y ahora se mueve con dolor, cuya energía era plena y ahora se pide prestada, cuyos médicos han dado respuestas inciertas o peores, respuestas ciertas, oramos por restauración sobrenatural del cuerpo. No solo manejo, no solo adaptación,
Restauración. El tipo que desafía el expediente médico. El tipo en el que un médico mira un estudio, lo vuelve a mirar y dice: no puedo explicar esto. Señor, tú eres Jehová Rafa. Sanaste leprosos cuya carne había literalmente caído de sus huesos. Abriste ojos que habían estado sellados desde el nacimiento. Mandaste a un cadáver que se levantara y caminara. Nada en el cuerpo humano está más allá de tu restauración. Conoces cada célula de este cuerpo. Sabes dónde está el daño y dónde debe comenzar la sanación. San Antonio, coloca tu intercesión sobre cada cuerpo enfermo que está viendo esta oración y pídele al gran médico que pronuncie una palabra de restauración sobre cada uno. ¿Qué significaría para ti recibir esa sanación? ¿Qué harías la primera mañana que despertaras sin dolor? ¿Qué le dirías a Dios el día en que tus resultados llegaran limpios? Deja que esa visión viva en ti, porque la fe tiene tiempo futuro. La fe ve lo que aún no está y actúa como si ya estuviera. Para quien su matrimonio o familia ha sido fracturado, cuyo hogar fue una vez un lugar de risas y se ha convertido en un lugar de cuidadoso silencio, y cuya relación con alguien a quien ama se ha erosionado tan lentamente que no puede nombrar el momento exacto en que se rompió. Oramos por restauración sobrenatural del amor. No el amor sentimental de los buenos días, sino el amor de alianza que elige a la otra persona, incluso cuando todo adentro dice: estoy demasiado cansado, estoy demasiado herido, ya he dado demasiado. Señor, dijiste en el libro de Malaquías que aborreces el divorcio. Esa palabra no es condena para quienes están sufriendo. Es una declaración sobre el diseño de Dios. Él aborrece la ruptura. Aborrece la herida, aborrece lo que la quiebra del pacto hace a las almas. Y si lo aborrece, quiere sanarlo. San Antonio, patrón de los matrimonios y las familias, y a tú que te pusiste frente a multitudes cuyas familias estaban en ruinas, y pronunciaste la palabra que quebró la dureza, intercede por las familias que están viendo esta oración. Pídele a Dios que haga lo que el esfuerzo humano no ha podido hacer. Pídele que restaure lo que solo Él puede restaurar. Para quien sus finanzas han sido devastadas, que cargó algo que construyó durante años de sacrificio, solo para verlo deshacerse por circunstancias que no pudo controlar. Oramos por restauración sobrenatural de la provisión. El Dios que multiplicó 5 panes y 2 peces para alimentar a 5,000, no se impresiona por el tamaño del déficit. No está limitado por lo que dice tu cuenta bancaria. No está restringido por lo que hace la economía ni por cómo está el mercado laboral. Es el Dios que mandó cuervos a alimentar a un profeta en el desierto, y que hizo que el aceite de una viuda siguiera multiplicándose hasta que cada vasija del pueblo estuviera llena, que le dijo a Pedro que lanzara el anzuelo al agua y encontró la moneda exacta que se necesitaba para el impuesto del templo, dentro del primer pez que sacó. Dios es creativo en la restauración. No siempre usa el camino obvio. San Antonio intercede por la restauración financiera de cada persona que está viendo esta oración. Pídele al Padre que abra la provisión desde la dirección que menos esperan. Hay algo que necesita decirse claramente. No hay vergüenza en estar desesperado. No hay falla espiritual en necesitar un milagro. Los discípulos estaban en una barca y tenían miedo, y le clamaron a Jesús. La mujer con hemorragias estaba tan desesperada que se abrió paso entre la multitud solo para tocar el borde de su manto. El ciego Bartimeo gritó tan fuerte que la gente le dijo que callara, y gritó más fuerte. Dios no avergonzó a ninguno de ellos. Se volvió hacia ellos. Se detuvo. Respondió. La desesperación, cuando está dirigida a Dios, no es debilidad. Es una forma de adoración. Dice: no tengo a ningún otro lugar a donde ir. Y cuando llegamos a ese lugar, el lugar de ningún otro sitio, estamos exactamente donde ocurren los milagros. San Antonio, eras conocido durante tu vida como un hombre
al que nadie podía acercarse sin conmoverte. Las personas te traían sus situaciones imposibles y tú no apartabas la mirada. Orabas. Llorabas. Te interponías en la brecha. Hay una historia registrada de tu tiempo en Padua sobre un joven cuyo pie había sido cercenado, cortado por su propia mano en un momento de angustiado remordimiento. Y tú oraste sobre ese miembro cercenado y fue restaurado. Carne y hueso, reunidos. No reparados. Restaurados, como si nunca hubieran sido cortados. La Basílica de Padua guarda esa reliquia hasta el día de hoy. Ese milagro no sucedió porque la situación fuera fácil. Sucedió porque pediste y porque Dios respondió a la fe de un santo que había aprendido a llevarle lo imposible sin vacilar. Esa misma autoridad está viva en tu intercesión hoy. No eres una figura histórica que oró oraciones que ya no llegan a nadie. Eres un santo en la gloria, de pie ante el trono del Dios vivo, y tu intercesión es activa, poderosa e inmediata. Te pedimos ahora, lleva nuestras necesidades ante ese trono. Pon nuestros nombres en tu oración. Ponte en la brecha por nosotros como te pusiste en la brecha por el pueblo de Padua, por el pueblo de Rímini, que se negó a escuchar el Evangelio hasta que predicaste a los peces en el puerto, y los peces levantaron sus cabezas sobre el agua para escuchar. Hasta que el pueblo, avergonzado por los peces, finalmente se reunió para escuchar lo que tenías que decir. Si los peces en el mar respondían a tu voz, ciertamente el corazón de Dios responde a tu intercesión por nosotros. Señor, queremos orar ahora por el tipo de restauración que va más profundo que las circunstancias. Hay personas viendo esto que han tenido algo quitado de su vida interior, su paz, su alegría, su sentido de propósito y su capacidad de sentir la presencia de Dios como una vez lo hacían. Solían sentirse cerca de ti, y en algún lugar del agotador camino de los últimos meses o años, esa cercanía se apagó. No están enojados contigo. No se están alejando. Simplemente están entumecidos en un lugar que antes estaba vivo. Eso también es un tipo de pérdida, y necesita restauración con la misma urgencia que cualquier circunstancia externa. Espíritu Santo, ven a cada corazón que se ha silenciado hacia Dios en el agotamiento de la espera. Ven a los lugares dentro de nosotros que se han cerrado por autoprotección. Ven a los rincones de nuestra vida interior, donde el desánimo se ha instalado y se ha hecho en casa. Eres el consolador. Eres a quien Jesús prometió que no nos dejaría huérfanos. Restaura la vida interior de cada persona que ora con nosotros hoy. Que el fuego que ardía en nosotros cuando por primera vez creímos sea reavivado. Que regrese la sensación de la cercanía de Dios. Que vuelva la capacidad de escuchar su voz. Que vuelva la capacidad de recibir alegría. Que vuelva la esperanza real, anclada. El tipo de esperanza descrita en la carta a los Hebreos como ancla del alma. Que esa esperanza regrese en plena medida. Hay una tradición en la Iglesia Católica de rezar el responsorio de San Antonio. Una oración escrita por su contemporáneo San Buenaventura en los años inmediatamente posteriores a la muerte de Antonio. Una oración que ha estado en los labios de millones de católicos durante casi 800 años. Dice: si buscas milagros, ve. Muerte, error y calamidades, lepra y demonios huyen veloces. Los enfermos se levantan sanos. El mar se aplaca. Si las cadenas se rompen. Miembros perdidos se restauran. Tesoros perdidos se recuperan, cuando los jóvenes y viejos tu ayuda imploran. 8 siglos. La misma oración, el mismo santo, el mismo Dios. Y los milagros no se han detenido. Las personas siguen recibiendo. Los matrimonios siguen siendo restaurados. Los cuerpos siguen siendo sanados. Lo que estaba muerto sigue volviendo a la vida. No estás orando hacia un silencio. Estás orando hacia una corriente viva, activa y receptiva de gracia que ha fluido sin interrupción
desde 1231. ¿Puedes sentir el peso de esa historia detrás de ti ahora mismo? No estás solo en esta oración. Estás de pie en una fila que se remonta a 800 años. Una fila de personas desesperadas, esperanzadas, quebrantadas y confiadas que vinieron a Antonio con necesidades imposibles y se fueron cargando milagros. Tu oración de hoy es parte de esa fila. Tu fe de hoy está tejida en esa tradición. Y el Dios que respondió entonces está respondiendo ahora. Avancemos más en la oración, más en profundidad, más en rendición, más en la santa audacia que los santos nos modelaron. Oh San Antonio de Padua, taumaturgo, hacedor de milagros de la era, amigo de los que no tienen amigos y esperanza de los que no tienen esperanza. Ponemos ante ti este día cada situación que ha sido llamada permanente, cada herida que ha sido llamada irreversible, cada puerta que ha sido llamada definitivamente cerrada. Te traemos los informes médicos que usaron la palabra crónico. Te traemos las relaciones que terminaron con palabras pronunciadas en ira que aún no han sido retiradas. Te traemos las situaciones financieras que los números dicen que no pueden recuperarse en ningún plazo normal. Te traemos el duelo por personas que hemos perdido. Por la muerte, por la distancia, por decisiones que tomaron y que no pudimos evitar. Te traemos todo, y te pedimos que lo lleves ante el Padre con la misma fe sin miedo que definió tu vida en la tierra. Pídele a Dios que haga lo que solo Dios puede hacer. Pídele que mire lo que llamamos permanente y lo llame temporal. Pídele que mire lo que llamamos irreversible y lo llame el próximo candidato para su gloria. Pídele que mire lo que llamamos demasiado perdido y vea en ello exactamente el tipo de situación en que Él se especializa. El tipo que, cuando es restaurado, no deja absolutamente ninguna duda sobre quién lo hizo. Porque eso es lo que hace Dios. Espera el momento en que se acaba la explicación humana, y entonces interviene. No para avergonzarnos, sino para asegurarse de que cuando llegue la restauración, sepamos de dónde vino. Sepamos quién lo hizo. Sepamos a quién debemos nuestra gratitud, nuestras vidas y nuestra lealtad inquebrantable. Señor Jesús, invocamos tu nombre ahora, el nombre que está sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra debe doblarse. Invocamos ese nombre sobre cada situación imposible, representada en esta oración. Lo invocamos sobre los cuerpos que están enfermos. Lo invocamos sobre los matrimonios que se están rompiendo. Lo invocamos sobre las finanzas que se han derrumbado. Lo invocamos sobre los hijos que se han alejado. Lo invocamos sobre los empleos que se han perdido. Lo invocamos sobre los sueños que se han callado. Lo invocamos sobre la fe que se ha enfriado. Jesús, Jesús, Jesús. En tu nombre viene la restauración. En tu nombre, lo que estaba muerto comienza a respirar de nuevo. En tu nombre, lo que estaba sellado se abre, y lo que se perdió es encontrado, y lo que fue tomado es devuelto con creces. Porque esa es la naturaleza del Dios cuyo nombre llevas. Queremos hablarle ahora a un tipo muy específico de persona que podría estar viendo esta oración, la que ha orado por esto antes. Muchas veces. La que ha venido ante Dios con esta misma necesidad, en diferentes videos, en diferentes oraciones, en medio de diferentes noches, y todavía no ha recibido la respuesta. A esa persona queremos decirle algo con gran cuidado y con gran amor. Tu persistencia en la oración no es señal de duda, es señal de fe. Y la viuda, en Lucas capítulo 18, seguía yendo ante el juez injusto hasta que le concedió su petición. No porque Dios sea injusto, sino porque Jesús usó esa historia para enseñar que debemos orar siempre y no desfallecer. No has estado orando mal, has estado orando bien. Has estado haciendo exactamente lo que el cielo pide de quienes esperan un milagro que aún no ha llegado. Pero aquí hay una pregunta que vale la pena considerar.
¿Y si el retraso no ha sido castigo ni abandono, sino preparación? ¿Y si Dios ha estado haciendo algo en ti durante este tiempo de espera que hará que la restauración, cuando llegue, aterrice en un suelo que está listo para recibirla? ¿Y si la persona en que te estás convirtiendo en esta temporada de resistir es exactamente la persona que podrá administrar el milagro cuando llegue? No decimos esto para minimizar tu dolor. Lo decimos porque es verdad. Y porque los santos que más esperaron a menudo recibieron las respuestas más asombrosas. Abraham esperó 25 años al hijo que le habían prometido. José pasó 13 años en la esclavitud y la prisión antes de que el sueño que Dios le dio se cumpliera. Ana lloró ante Dios durante años antes de que naciera Samuel. Su espera no fue desperdicio. Fue peso cargado. El tipo de espera que construye algo en el alma que no puede construirse de ninguna otra manera. San Antonio, tú sabes algo sobre la espera. Sabes algo sobre estar escondido. Sabes algo sobre estar preparado mucho antes de que llegue el momento. Intercede por quienes están en la temporada escondida ahora mismo. Ora para que su espera se vuelva productiva en lugar de meramente pasiva. Y ora para que descubran en esta temporada lo que solo puede descubrirse en temporadas como esta. El tipo de cercanía con Dios que produce la desesperación. El tipo de claridad sobre lo que verdaderamente importa que solo puede revelar el despojo de lo no esencial. Y ora para que el momento de su restauración, cuando llegue con una plenitud y una integridad que sus años de fiel espera merezcan completamente. Oremos ahora por restauraciones específicas por las que Antonio es conocido en interceder, y mientras nombramos cada categoría, presenta tu necesidad específica ante Dios. No necesitas ser fuerte. No necesitas las palabras correctas. Solo sostén la necesidad en tu corazón, como sostendrías un pájaro herido entre las manos ahuecadas, con delicadeza, con cuidado, con esperanza. Ya para quienes necesitan la restauración de una relación que ha quedado en silencio, un hijo que ya no llama, un padre del que estás alejado, una amistad que fue cortada por un malentendido que se convirtió en una pared, un cónyuge que se ha vuelto un extraño, San Antonio, patrón de las relaciones restauradas, intercede. Pídele a Dios que ablande los corazones de ambos lados de cada relación rota representada en esta oración. Pídele que cree una apertura, una llamada inesperada, un encuentro fortuito, un momento de vulnerabilidad que una persona se atreva a ofrecer a la otra. Donde el orgullo ha levantado una pared, que la gracia abra una puerta. Donde el dolor ha hecho que el silencio parezca más seguro que hablar, que el amor encuentre una palabra que valga la pena decir. La restauración de las relaciones es uno de los milagros más profundos que Dios realiza, porque requiere que Él trabaje en dos corazones simultáneamente. Pero nada es demasiado complejo para Él. Nada requiere demasiada coordinación. Él sostiene cada corazón en sus manos. Para quienes necesitan la restauración de su sentido de identidad y propósito, que una vez supieron quiénes eran, y para qué habían sido llamados, pero la pérdida ha despojado esa claridad, y se despiertan cada mañana sin saber para qué sirven. San Antonio, que debiste estar escondido antes de ser revelado, intercede. Pídele al Padre que hable identidad de nuevo a cada persona que ha perdido el sonido de su propio llamado. Pídele al Espíritu Santo que avive los dones que han permanecido dormidos bajo el peso de la decepción. Y pídele a Dios que restaure el sentido de misión, la conciencia del llamado, la convicción de que hay una razón por la que todavía están aquí, todavía viendo esta oración, todavía resistiendo. Porque la hay. Siempre la hay. Dios no sostiene una vida sin un propósito. Si todavía estás aquí, todavía eres necesario. Si todavía estás viendo esto, todavía hay algo por delante que requiere tu presencia. Para quienes necesitan la restauración de su salud mental y emocional, que han luchado contra la ansiedad, la depresión,
el duelo o el trauma durante tanto tiempo que apenas recuerdan lo que se sentía estar en paz? San Antonio, que predicaste la libertad a los cautivos, intercede por su libertad interior. Señor, la mente y el corazón son tanto tu dominio como el cuerpo. Hiciste a la persona completa. Sanas a la persona completa. Habla paz a las mentes que no pueden dejar de ensayar sus miedos. Habla estabilidad a las emociones que han sido desequilibradas por demasiada pérdida en muy poco tiempo. Restaura la capacidad de descansar. Restaura la capacidad de recibir consuelo. Restaura la simple capacidad de sentir alegría sin culpa, de experimentar esperanza sin miedo a que sea quitada. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que Pablo describe en Filipenses capítulo 4, se asiente como rocío de la mañana sobre cada mente turbada que ora con nosotros hoy. Para quienes necesitan la restauración de su vocación o ministerio, el sacerdote, el religioso, el laico comprometido, el catequista, el guerrero de oración que se ha secado, que ha estado dando durante años y descubre que el pozo se ha vaciado, y que ama a Dios pero siente que ya no tiene nada que ofrecer. San Antonio, que fue tú mismo maestro y predicador sostenido por gracia sobrenatural, pon tu intercesión sobre ellos. Pídele al Padre que llene de nuevo lo que el servicio ha vaciado. Pídele al Espíritu Santo que reavive lo que el cansancio ha apagado. Recuérdales, a través del don de esta oración, a través de una palabra que alguien les dirá esta semana, a través del inesperado retorno del fuego en su pecho cuando se sientan con la Escritura. Recuérdales que no han sido abandonados por aquel que los llamó. Han sido muy apoyados porque son lo suficientemente fuertes para soportarlo. Y la fuerza que se ha consumido será restaurada. Oh maravilloso San Antonio, intercesor siempre fiel, y tú que en vida y en muerte nunca has cesado de obrar milagros para quienes pusieron su confianza en tu intercesión. Escúchanos ahora. Creemos en la comunión de los santos. Creemos que la muerte no es una pared entre nosotros, sino un velo, y que tú estás más vivo ahora de lo que jamás estuviste en Padua, más capaz de interceder ahora de cuando estabas en esas calles orando, predicando y sanando. Creemos que tu amor por las almas que sufren no terminó cuando dejaste esta tierra. Creemos que se perfeccionó. Y así pedimos con plena confianza, con fe completa, con la audacia que pertenece a quienes son hijos de Dios. Ruega por nosotros. Ruega por nuestra restauración. Ruega para que lo que se ha perdido sea encontrado. Ruega para que lo que se ha roto sea sanado. Ruega para que lo que fue robado sea devuelto. Y ahí ruega para que lo que Dios devuelve llegue con el pleno peso de su gloria sobre ello, de modo que quienes lo reciban no solo sean restaurados a lo que tenían, sino elevados a algo mucho más grande de lo que jamás anticiparon. Hay una cosa más que debe decirse antes de que esta oración llegue a su fin, y es lo más importante de todo. La restauración sobrenatural no se trata solo de lo que Dios te devuelve. Se trata de lo que el recibir esa restauración hace en ti. Cuando Lázaro salió de la tumba, las Escrituras dicen que Jesús le dijo a la gente que estaba allí: «Desátenlo y déjenlo ir». Lázaro estaba vivo, pero todavía estaba envuelto en vendas funerarias. El milagro estaba completo, pero todavía había algo que la comunidad necesitaba hacer para ayudarlo a entrar plenamente en su restauración. Quizás eso también es cierto para ti. Quizás lo que Dios está haciendo en ti ahora mismo, a través de esta oración, a través de esta temporada de espera, es desenvolver algo. Quitando las vendas funerarias de la decepción, del cinismo, de la autoprotección, de la creencia de que tienes que ganarte el amor, el favor y la bendición. Dios te está llamando a salir de la tumba de lo que fue. Y te está pidiendo a ti, y quizás, lo más importante, te está pidiendo a ti mismo, que dejes que lo muerto permanezca muerto, y que la versión restaurada de ti
camine plena y libremente en la vida que Él ha preparado. Eso es lo que parece, en definitiva, la restauración sobrenatural. No solo el regreso de lo que se perdió, sino la transformación de quien lo perdió. No solo la sanación de la herida, sino el desarrollo de algo en el tejido cicatricial que es más fuerte que el original, o no solo la recuperación de lo que fue tomado, sino la comprensión de que lo que fue tomado hizo lugar para algo infinitamente mejor. Este es el Dios a quien servimos. Esta es la restauración que ofrece. Y esto es hacia lo que San Antonio de Padua, en sus siglos de fiel intercesión, ha estado dirigiendo a las almas, no solo de vuelta a lo que tenían, sino hacia adelante, a lo que Dios siempre quiso que tuvieran. Antes de cerrar esta oración, queremos escucharte. En la sección de comentarios, por favor escribe, ¿por qué restauración estás creyendo a Dios hoy? Puedes escribir solo una palabra. Sanación, matrimonio, finanzas, mi hijo, mi paz. O puedes escribir amén, como tu declaración de acuerdo con esta oración. Que tu comentario sea un acto de fe, una declaración pública de que crees que Dios está actuando en tu situación, y de que has puesto tu necesidad en las manos de San Antonio de Padua, de que estás esperando la restauración y no te avergüenzas de decirlo. Deja que otros que oran por lo mismo vean tu comentario y sean alentados. La Biblia dice que vencemos por la palabra de nuestro testimonio. Tu única palabra en esa sección de comentarios podría ser el testimonio que fortalezca la fe de alguien más hoy. Y por favor, si esta oración ha tocado algo real en ti, si has sentido la presencia de Dios durante estos momentos, si la intercesión de San Antonio se ha sentido cercana, real y activa, dale like a este video, compártelo. Envíaselo a la persona en tu vida que carga algo pesado en este momento y necesita saber que la restauración sobrenatural no es solo un concepto, sino una promesa. Suscríbete a este canal para que cada nuevo video de oración llegue a ti directamente. Nunca sabes cuál oración será la que traiga el avance para ti o para alguien que amas. Sé la persona que se asegure de que llegue a ellos. Cerremos ahora en bendición, con nuestros corazones vueltos hacia el Dios que restaura todas las cosas. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo de oración. Te damos gracias porque no eres un Dios que observa la pérdida desde la distancia. Eres el Dios que entra en ella con nosotros y nos conduce al otro lado. Te damos gracias por San Antonio de Padua, cuya intercesión está tan viva y poderosa hoy como siempre lo ha estado. Te pedimos ahora que actúes en favor de cada persona que ha orado con nosotros en este video. Que la restauración comience hoy, no en el futuro lejano, no cuando las circunstancias cambien por sí solas, sino hoy. Que llegue una primera señal, que se abra una primera puerta, que alguien pronuncie una primera palabra sin saber cuánto significará. Que el Dios de toda restauración se dé a conocer de una manera que no pueda atribuirse a nada que no sea la gracia. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente. Que el amor del Padre te sostenga en cada momento de espera. Que el fuego del Espíritu Santo siga ardiendo en ti, incluso en los días en que solo sientas humo. Y que San Antonio de Padua, cuya intercesión has invocado hoy, esté contigo ante el trono de Dios hasta que cada oración que hayas ofrecido sea respondida, cada pérdida que hayas cargado sea restaurada, y cada cosa imposible en la que estás creyendo se haya convertido en el testimonio que contarás por el resto de tu vida. Que el Padre que te creó restaure lo que se ha perdido en ti. Que el Hijo que te salvó reconstruya lo que se ha roto en ti. Que el Espíritu Santo que vive en ti reviva lo que se ha aquietado en ti. Y que cada persona que vea este video se aleje de él con algo que no estaba ahí cuando llegó. La convicción inquebrantable de que su restauración no es una pregunta de sí, sino solo de cuándo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. San Antonio de Padua, ruega por nosotros.
Nuestra Señora, desatadora de nudos, ruega por nosotros. Todos los santos y santas de Dios, rueguen por nosotros. Fin del guión.